Bueno, muchas gracias a Argentina Mining y a los presentes. Bueno, John hace minutos nomás hablaba de la importancia de la exploración Greenfield, pero también de cómo las empresas juniors se ven sensibles a las condiciones de mercado cuando uno está haciendo exploración Greenfield. Entonces, la idea de la charla era mostrar un poco qué sucedió desde la última charla en 2008 hasta el 2010 en el mercado de las inversiones en exploración en el mundo, cómo eso condiciona muchas veces las estrategias corporativas, sobre todo para una empresa junior explorando uranio en Argentina, básicamente toda una novedad, y en un ambiente, digamos, de mercado que fue adverso y que gracias, por suerte está mejorando. Entonces, en resumen, vamos a tratar de ubicar a Calypso Uranium en el contexto global de las inversiones durante los últimos 2 años, ver también qué sucedió con la demanda global de uranio y cuáles son sus proyecciones hacia el futuro, ver también energía mineral, la subsidiaria en Argentina de Calypso Uranium en su contexto nacional, y las estrategias de desarrollo para el mediano y largo plazo. Ante todo, bueno, Calypso Uranium es una empresa dedicada a la exploración de uranio, con su principal interés en Argentina a través de energía mineral, una empresa que empezó a explorar en Argentina ya por los años 2000, por el 2005, o sea, hace unos 5 años, y que actualmente contamos aproximadamente unos 430.000, 450.000 hectáreas de exploración en zonas de alto potencial, muchas de ellas reconocidas en las prospecciones anteriores por la Comisión Nacional de Energía Atómica, quien había sido la única exploradora básicamente hasta el siglo XXI. Pero también contamos con un proyecto en Powder River Basin en Estados Unidos, en Wyoming, llamado Sage Creek. Bueno, esto es la compañía cotiza en la bolsa de Toronto con el símbolo CLP Venture. Veamos un poco entonces cómo ha sido el contexto global de las inversiones en la exploración. Si vemos los presupuestos totales para la exploración de ferrosa a nivel mundial, incluyendo el uranio, en el 2008, en la anterior Argentina Mining, todavía venimos con el apogeo de la exploración, casi 14.400 millones de dólares en inversión, que caen prácticamente el 40% hacia el año 2009. Esa caída del 40% tiene efectos en todo el mercado y eso hace que muchas empresas junior tengan que rever sus estrategias. Ya no solo a mediano y largo plazo, sino muchas de ellas al corto plazo. Veamos qué decían algunas de las empresas hacia fines del 2008 con la caída de Lehman Brothers y el inicio de la crisis que todavía sigue, digamos, ya perdiendo su impacto, pero aún persistiendo en algunos sectores. Y algunas de las empresas decían las actividades de exploración disminuirían y muchas empresas juniors desaparecerían, cosa que realmente pasó. Si vemos en la Argentina Mining, vemos cómo hay un recambio de empresas y encontramos compañeros o colegas que están trabajando en otras empresas nuevas. Los mercados actualmente no premian la exploración, digamos, la exploración, sobre todo la exploración básica, la grassroots. Por suerte, todo ese panorama tan oscuro que se veía en el 2008 con su perspectiva de 2009, hacia fines del 2009 fue cambiando y las perspectivas ya para este año, según los diferentes sectores, decían que los financiamientos de las juniors volvieron hacia fines del 2009, después de haber tocado un fondo a principios de ese mismo año. Pero igualmente todavía es difícil atraer capitales para exploración de proyectos grassroots. Eso está hablando de un optimismo cauteloso todavía del mercado. Por lo tanto, aquellos que todavía que estamos haciendo grassroots o greenfield, estamos en un ámbito todavía cauteloso. Veamos qué pasó dado que nos dedicamos a la exploración de uranio, qué pasó en el contexto global de la exploración de uranio. Para aquellos que no conocen, uranio no es una commodity muy conocida, agregué este pequeño slide que muestra, para los que no saben, la exploración de uranio se inicia ya por mediados del siglo XX, y cuentan la historia con 3 booms en sus precios. El primero en la década del 50, básicamente para las estrategias geopolíticas, ya después en las décadas del 70 aplicado a energía nuclear, y esto es ya para los últimos 20 años, donde vemos el precio que se había mantenido estable desde
Chernóbil y la caída del muro de Berlín, no vamos a explicar todo por qué, hasta principios del siglo XXI, donde se empieza a ver las necesidades de, o la gran diferencia entre la oferta y la demanda. Eso genera un pico hacia el 2007 que empieza a caer abruptamente en el 2008, pero que actualmente se mantiene entre los 40 y los 50 dólares por libra, y lo cual, según los estudios de mercado, este precio se podría mantener por los próximos 2 o 3 años. Veamos cómo habían sido las inversiones. Si veíamos, sigue más o menos el precio lógicamente, el precio de la commodity, del uranio. Vemos las inversiones de exploración y desarrollo para uranio, como también a partir del 2008 hay una abrupta caída. Y si vemos en los presupuestos específicamente para uranio, vemos en el 2008 unos 1.150 millones de dólares que caen un poco más del 40% hacia el 2009 a 660 millones de dólares de inversión en exploración de uranio en el mundo. Es bueno remarcar que en ambos años acá evaluados siempre representó más o menos el 8% del total de las inversiones de exploración a nivel mundial, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que representa el mercado del uranio en la exploración. Veamos, dado que el uranio, su principal objetivo es el combustible para generar energía nuclear, energía limpia, que ha empezado a reverse en los últimos años su situación estratégica para poder generar energía limpia, y vemos que la producción primaria cubrió para el año 2007 el 74% de la demanda mundial, y eso hace 2 o 3 años anteriores era entre el 50 y el 60%, o sea, todavía hay una mayor demanda, digamos, la producción no cubre todavía la demanda mundial, lo cual es cubierto por stockpiles o reservas estratégicas de países o empresas, reciclado de centrales nucleares y otras fuentes. Existen en el mundo 436 centrales nucleares en operación, pero hay más de 50 reactores en construcción en este momento. Lo que también se está dando es un aumento de la capacidad de generación de las mismas plantas ya instaladas y también la extensión de su vida útil, algo que se ve mucho en Estados Unidos y que recientemente se aprobó la extensión de la vida útil de la central Embalse en Argentina. ¿Cuáles son las proyecciones? Veamos primero la parte positiva para el sector. Hay más de 130, además de las que están en construcción, tenemos más de 130 centrales planificadas y más de 250 centrales propuestas. Muchos preguntarán, bueno, hay 436, ¿cuánto tiempo llevará a construir todas esas centrales? En el boom de los 80 se construyeron prácticamente la mitad de las centrales nucleares existentes, 218 centrales, lo que representa prácticamente una central cada 17 días en esa década. Lo cual, o sea, el mercado puede crecer si así lo requiere. Pero también se observa que el crecimiento de la demanda va a ser mucho mayor que el crecimiento de la producción, mostrando datos de que la producción en los próximos 20 años, la demanda va a aumentar un 78%. Pero también hay quienes son un poco más cautelosos sobre todo ese escenario positivo, y dicen que en realidad el crecimiento de la energía nuclear no es sostenido, pero no es dramático, no se observa todavía lo que se veía en los años 80, esa construcción masiva de centrales nucleares. También están viendo un franco aumento en la producción, principalmente en Kazajstán y Namibia, que junto con Canadá y Australia, los tradicionales productores de uranio, hoy día cubren el 70% de la producción mundial, y Kazajstán en los años 2007-2008 aumentó a un ritmo de prácticamente 26% cada año. Pero, digamos, viéndolo positivo también en esta parte, esos crecimientos no son sostenibles en el tiempo. Entre lo que el mercado toma como algo negativo o cauteloso, es que el aumento de la demanda que se ha visto, por ejemplo, en el año 2009, no se traslada a los precios. China duplicó las compras en ese año y el precio de la commodity no se movió. ¿Por qué los mercados están focalizados sobre cobre, oro y petróleo? En el ambiente actual todavía es difícil financiar exploración grassroots, salvo quizás para el oro. Veamos a nivel nacional, en Argentina, qué es lo que pasa con la exploración de uranio.
Argentina cuenta un muy alto potencial geológico, a nuestro entender mayormente en las cuencas sedimentarias, potencial que todavía hay que empezar a desarrollar porque, como dijimos, las empresas privadas, el sector privado tiene solo algunos años en el país y había estado exclusivamente en manos de CONEA hasta los 90. Por lo tanto, es un país subexplorado con muchas probabilidades para encontrar nuevos yacimientos, pero que requiere muchas inversiones. Si comparamos, estábamos hablando con Luis y Alberto Beluca anoche, cuántos metros de perforación se estiman se dedicó en la exploración de uranio en Argentina en su historia, o sea, en los últimos 60 años. Posiblemente sean unas 300.000 metros perforados. Si lo comparamos con los metros perforados en Argentina, solo para el año 2009, en un año de crisis, es menos de la mitad. Ese año se perforaron 570.000 metros de exploración. Por lo tanto, digamos, queda muchísimo trabajo para hacer, muchas inversiones para hacer en Argentina en lo que respecta al uranio y colocarlo como un país con fuerte potencial medido en uranio. Y también muestra un fuerte potencial para nuevos modelos de exploración. Básicamente, bueno, Energía Mineral se dedica a eso en gran parte, es dedicarse a proyectos de minería no convencional de uranio, o sea, minería de recuperación in situ, que su crecimiento mundial por su fortaleza económica y ambiental es sostenido, y Argentina muestra dentro de sus cuencas sedimentarias un fuerte potencial para poder desarrollar este tipo de proyectos. Aquellos que no saben bien qué es recuperación in situ, tenemos un stand donde se explica un poco el modelo. Y a modo de ejemplo, no sé, en Estados Unidos la mayor producción de uranio viene de estos tipos de depósitos. Pero también vemos el país con cierta cautela, porque la participación de las inversiones privadas en la exploración de uranio es una novedad, y como toda novedad siempre genera dudas, hay faltas de experiencias y hay que empezar a crear una interacción con los gobiernos, con las otras empresas incluso, para ir posicionando la exploración de uranio dentro del contexto de la exploración minera en el país. Eso trae muchas veces inquietudes o dudas, incluso uno ve falta de experiencia y hasta falta de conocimiento sobre las leyes que realmente regulan. Muchos desconocen, por ejemplo, que en el Código de Minería dice que el gobierno tiene la primera opción de compra de la producción, o que la ley 24.804 dice que las centrales nucleares deben ser abastecidas con uranio nacional, cosa que hoy día no se da porque es 100% importado. También, por supuesto, se ve con gran cautela las restricciones que ha habido a la minería, tanto en lo legal como en lo social. En lo legal, aquellas provincias donde han puesto trabas a la exploración o al desarrollo, y sociales en aquellas comunidades donde, aunque no haya una ley que esté regulando esas restricciones, existen de hecho. Y también vemos con cierta cautela las demoras administrativas, tanto legales como técnicas, muchas veces también por esa falta de experiencia o falta de conocimiento. A veces evaluar un informe de impacto ambiental para uranio lo consideran como que fuera algo mucho más trágico que una exploración común, y en realidad en los niveles de exploración que uno trabaja y con las leyes que se trabajan, sobre todo estos depósitos en sedimentos, no presentan un riesgo, pero bueno, la falta de experiencia a veces genera demoras. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias en ese ámbito para una empresa que quiere hacer exploración de uranio en un ámbito como es Argentina, que es totalmente nuevo, y siendo una empresa junior que depende de las condiciones del mercado? Nosotros evaluamos diferentes posibilidades. Una es avanzar solo. Avanzar solo es decir, bueno, usamos nuestros propios recursos y salimos al mercado para buscar más recursos para invertirlos en exploración. Pero como vimos, el grassroots no está todavía bien visto en el mercado. Los resultados no pagan, uno puede tener resultados, pero no repercute a veces en el mercado. Entonces, sostenerlo en el tiempo se hace muy difícil, y el riesgo es una gran dilución para poder conseguir recursos. Otro de las estrategias podría ser la unión o la fusión entre empresas. Eso se ha visto mucho, se está viendo, y es unir empresas para unir esfuerzos, aumentar los portfolios y hacer una estructura corporativa más importante,
pero por ejemplo en el caso de los proyectos en Argentina exclusivamente, todos los proyectos son prácticamente de greenfield, entonces en realidad estaríamos uniendo cosas semejantes. Y por último, las alianzas estratégicas, que es, bueno, tratar de unirnos con un grupo corporativo con experiencia, con capacidad financiera al mediano y largo plazo, que también representa, como hablábamos antes, una dilución, como en los otros dos casos, al fin y al cabo representa una dilución, pero por lo menos lo está haciendo con alguien con quien uno puede llevar un proyecto a mediano o largo plazo. Es por eso que en marzo de este año, Calypso Uranium firma una carta de intención con Cameco, una de las dos principales productoras de uranio a nivel mundial, acuerdo que todavía está en avance, y la estrategia justamente de ese acuerdo es poder proyectar estos proyectos con alto potencial de uranio en Argentina a futuro, lo cual representa una proyección a mediano o largo plazo, que para una junior sola podría ser riesgoso. Entonces, como conclusiones, el escenario mundial y local después de la crisis del 2008 ha condicionado a las empresas juniors de exploración, particularmente aquellas que exploran uranio. Dijimos, la proyección del precio del uranio para los próximos 2-3 años va a ser estable, y eso al mercado no le gusta algo demasiado estable. Por lo tanto, nos puso a considerar nuevas estrategias de financiación y exploración para mantenerse en el mercado en mediano y largo plazo. Eso es todo. Gracias.